Buenas tardes. En la videoclase del día de hoy les quisiera comentar a los últimos ejemplos de bases de dimensiones. En particular vamos a ver una caracterización de los conjuntos de vectores linealmente dependientes y vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a generar un espacio vectorial, más bien dicho la base de un espacio vectorial, ya sea dado un vector o sin ningún vector. Bien, primero que nada, la caracterización. Si estamos sobre un F espacio vectorial, es decir, un espacio vectorial con campo escalar F, un conjunto de m vectores beta, cuyos elementos son v1 así hasta vm, es linealmente dependiente si, solamente si, uno de los vectores es combinación lineal de los demás. Esto realmente, la implicación directa es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que tomamos una combinación lineal de los m vectores en beta y, y eso nos da 0 con al menos uno de los escalares ci distinto de 0, pues podemos nada más pasar despejando a... Sí, podemos nada más despejar al vi, es decir, en esta combinación lineal sacamos de aquí el vi y lo pasamos acá y nos va a quedar esto menos vi y acá menos vi, y únicamente sería pasar dividiendo por ese ci o multiplicar escalarmente por el inverso multiplicativo de ci, y eso nos va a dar de nuevo una combinación lineal, ¿sí? Porque como el ci era distinto de 0, pues esto sigue siendo válido. Ahora bien, para la otra implicación, para este lado de la implicación, esta dirección, pues ¿qué vamos a hacer? Sin pérdida de generalidad podemos suponer que el vector que es combinación lineal de los m-1 vectores es el v1. ¿Sí? ¿Por qué podemos suponerlo? Pues porque si no es el v1, pues simple y sencillamente podemos renombrar a los vectores o reordenarlos para que el que sea en efecto el v1. Bien, como el v1 es combinación lineal de los demás vectores, tenemos que existen m-1 escalares k1, así está km, m-1, tales que v1 es esta combinación lineal, ¿sí? Y bueno, creo que aquí ya pueden más o menos ir viendo cuál va a ser el truco. Si nosotros escogemos que aquí en esta combinación lineal los el v2, el v3 y así está el vm tengan los mismos escalares que en esta combinación lineal, y en esta le ponemos un menos 1, pues vamos a tener que le estaríamos en cierto sentido restando a cada uno de estos, como que podríamos agrupar y tendríamos a v2 multiplicado escalarmente por k1 menos k1, es decir, por 0, más v3 por 0, más así tal, hasta tener vm por 0. Y esa combinación lineal sería esto y nos daría 0. Y como estamos escogiendo que al menos el C1 sea distinto de 0, pues ya tendríamos lo que nos pide el ejercicio. Es decir, tendríamos que esta combinación lineal es 0 y hay uno distinto de 0, por lo tanto los m vectores son linealmente dependientes. Ahora bien, la idea general para dar una base de un espacio vectorial dado un conjunto de m vectores linealmente dependientes es la misma idea que comparte el teorema, no recuerdo bien cuál es, pero es un teorema del Hoffman que nos dice que si tenemos un conjunto linealmente independiente de vectores, podemos expandirlo hasta obtener una base. Como que recordando un poco cuál es la idea de la demostración, es que si nosotros tenemos m vectores linealmente independientes, estos m vectores pueden generar el espacio o pueden no generarlo. En el caso de que no lo generen, pues tiene que haber al menos un vector que esté fuera del espacio generado por estos m vectores. Es decir, tiene que haber al menos un vector que no pueda ser expresable como combinación lineal de estos m vectores. Entonces, por el ejercicio que ya hicimos anteriormente, es decir, sabemos que si nosotros agarramos este conjunto y le pegamos un vector que no esté en el espacio generado por estos, ¿sí? Pues este no va a ser combinación lineal de ninguno de estos. Y además ninguno de estos va a ser combinación lineal de los otros.
Entonces, por lo tanto, va a ser una combinación lineal. Más bien dicho, va a ser un conjunto linealmente independiente de vectores. Y no solo eso, sino que el espacio generado por estos m más 1 vectores es un espacio de dimensión, va a ser un espacio de dimensión m más 1, ¿sí? Y podemos seguir haciendo esto porque si no se acabó ya, es decir, si estos m más 1 vectores no generan el espacio ya, tiene que seguir habiendo al menos un vector que no esté en su espacio generado. Y este proceso termina en a lo más, bueno, la dimensión del espacio. Es decir, tiene que terminar en algún momento, porque el espacio es de dimensión finita. Un ejemplo particular de esto es encontrar una base para R4 que contenga a los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 y otra que contenga los vectores 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1. Bien, la primera es bastante fácil. ¿Por qué? Porque una base para que contenga estos la podemos generar encontrando dos vectores que no pertenezcan al espacio generado por esos dos vectorcitos. ¿Cuál es el espacio generado por estos dos vectores? Bien, pues recordando que el espacio generado por dos vectores es el que se puede expresar como combinación lineal, bla, bla, bla. Vamos a tener que el espacio generado por esos dos vectores es el conjunto de tuplas en R4, tales que la primera coordenada sea combinación, más dicho, sea A más B, es decir, combinación de dos reales, la segunda sea B, y las últimas dos sean 0, ¿sí? Con A y B pertenecientes a los reales. Bien, pues dos vectores que no pertenecen al espacio generado por esta son los siguientes dos vectores. Eh, son los siguientes dos vectores. Primero que nada, el vector 0, 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que pertenezcan al espacio generado por estos dos, tienen que satisfacer simultáneamente estas cuatro condiciones. Estos dos vectores no satisfacen ni la tercera, y la cuarta. ¿Ok? Entonces ninguno de estos dos pertenece. Y además veamos que si a nosotros el espacio, o más bien dicho, los vectores que ya teníamos, es decir, si no me recuerdo bueno, lo voy a poner aquí. Si tenemos estos dos vectores, y le sumamos este vector, que estamos diciendo acá, el 0, 0, 1, su espacio generado va a ser el mismo que ¿sí? Va a ser este mismo espacio, solamente que le vamos a quitar la condición de que x3 sea 0, ¿sí? Entonces nos va a quedar que es el mismo, solamente que ya no vamos a tener la condición de que x3 sea 0, sino que x3 va a ser cualquier escalar en los reales. Pero aún así vamos a tener la condición de que x4 sea 0. Entonces la podemos incumplir si tomamos este vector. Sí, porque este vector no cumple la condición de que su cuarta coordenada sea 1. Sea 0. Entonces, por lo tanto, este vector no pertenecería al espacio generado por los otros tres. Y se lo agregamos y ya tenemos un espacio de dimensión 4. ¿Sí? Y como pues las dimensiones de los espacios son únicas, se tiene que estar generando al R4. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros consideramos este otro ejemplo, que este otro ejemplo ya es un poco más complicado, en el sentido de que ya no sale tan directo, o sea, ya no podemos escogerlos de manera tan directa, sino que ya hay que tener un procedimiento más específico, podemos hacer lo siguiente. ¿Cuál es el espacio generado por estos vectores? Bueno, el espacio generado por estos vectores es el espacio, no lo voy a escribir tan bonito como estos, pero es el conjunto de vectores que satisfagan las siguientes condiciones. Que su primera entrada, su segunda entrada, su tercera entrada y su cuarta entrada sean iguales a, respectivamente, por un lado, que sean P, ¿sí? Por otro lado, que sean A más B, A más B y A más B, ¿sí? Lo que quiere decir esto simple y sencillamente es que su primera, segunda y tercera entrada sean iguales y que la cuarta sea lo que sea, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos escoger un vector aquí afuera del conjunto,
haciendo que, por ejemplo, incumpla la primera condición. Es decir, que, bueno, otra forma de expresarlo es como que un vector que no tenga las primeras tres entradas iguales. Un vector, por ejemplo, podría ser, digamos, 0, o incluso podría ser 1, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la primera y la segunda entrada no son iguales, y la primera y la tercera entrada tampoco son iguales. ¿Sí? Y la cuarta entrada pues realmente no nos interesaba que hiciera. Bien, ahora si nosotros tenemos el conjunto generado por los vectores, bueno, más bien dicho, este vector no pertenece al espacio generado. Sí, no pertenece al espacio generado. Y podemos generar otro espacio con los siguientes vectores. Es decir, le pegamos este vector a estos vectores. ¿Sí? Se lo pegamos y vemos cuál va a ser su espacio generado. Pues el espacio generado, como que es fácil ver de nuevo que la primera entrada de este espacio generado va a ser A más B más C. La segunda va a ser B más C. La tercera va a ser B más C. Y la cuarta va a ser... ¿va a ser qué? B. Va a ser B. ¿Sí? ¿Por qué sería así? Porque recordemos que los espacios generados son los espacios que se obtienen de hacer combinaciones lineales de los elementos. Entonces, de una base. ¿Sí? Entonces lo que estaríamos haciendo aquí sería, yo agarro este primer vector, lo multiplico por A, y agarro este, lo multiplico por B, y lo multiplico por C. Y los vectores que pertenezcan a ese espacio generado van a ser los que sean combinaciones lineales de estos, con estos escalares. Y pues eso es lo que estoy expresando en estas condiciones. ¿Sí? ¿Va? Entonces, un vector que no pertenece a esto va a ser uno que tenga la segunda y la tercera entrada distinta. ¿Sí? Porque la condición nos dice, bueno, que el segundo y el tercero sean iguales a BC, es decir, que tengan la misma entrada. Pues un vector que puede cumplir esto va a ser el vector 1, bueno, podemos incluso ponerlo más fácil. 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Sí, este vector no pertenece al espacio generado por estos porque su segunda y su tercera entrada son distintas y pues los demás no nos importan, ¿no? Como que yo les comenté esto así de, pues esto sí se puede, y tal vez ustedes pueden preguntarse o decirse, oye, ¿y por qué? Bueno, pues si nos damos cuenta, aquí lo que estaríamos diciendo para que pertenezca es, si puedes encontrar un escalar A y un escalar B, tales que sean iguales a 1, que sea igual a 0, que sea igual a 0, y B igual a 0, pues sí se puede, este vector sí va a pertenecer al espacio generado por los dos vectores este y este, ¿sí? Pero pues esto no se puede porque si nosotros consideramos esto como un sistema de ecuaciones, podemos restar esta ecuación a esta y vamos a obtener que 0 es igual a 1, y por lo que se vio también en la materia, en el parcial pasado, pues esto significa que el sistema no tiene solución. Análogamente se puede ver aquí que si nosotros consideramos el sistema BC igual a 1 y B más C igual a 0, pues esto nuevamente nos va a dar una igualdad de este tipo, 0 igual a 1, de nuevo una contradicción. Esa es como la forma de generar bases de un espacio vectorial. Entonces vamos a quedarnos con que nuestra base, que contenía el vector 1, 1, 1, 0, el vector 1, 1, 1, se le puede pegar el vector 1, 0, 0,
también se le puede pegar el vector 0, 1, 0, 0. Y esto nos va a dar otra base, o más bien dicho, nos va a dar una base para el espacio vectorial. Si ustedes como que todavía tienen dudas de si esto en efecto es una base